también tiene aplicaciones en medicina humana. Este género pues representa, es importante en salud humana, principalmente porque va a presentar enteritis por campylobacterias, principalmente de las de tipo termófilas en los humanos. Como vamos a ver más adelante, voy a explicarles a qué me refiero con estas bacterias termofílicas o termófilas. Y en salud humana, las campylobacteriosis, principalmente lo que van a producir son enfermedades diarreicas transmitidas por alimentos. Vamos a ver que es Esta un llamada se alto está grabando. porcentaje de las cuatro principales enfermedades gastrointestinales en humanos. Campylobacter representa una de las más importantes y se transmite a través de alimentos. En el caso de los animales, Campylobacter es importante porque va a producir infecciones intestinales y también genitales. Esto lo que va a causar la mayoría de veces es que haya importantes pérdidas económicas. Y finalmente, algo que interesa tanto a salud humana como a salud animal es que el Campylobacter, el género, tiene algunas especies que pueden producir zoonosis. Dentro de las especies que pueden producir zoonosis se encuentra Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari y Campylobacter fetus. Estas cuatro especies son las que tienen la capacidad de producir zoonosis. De manera general, los campylobacters pueden colonizar mucosas entéricas, bucales y genitales. Esto tanto en mamíferos como en aves, y es especialmente importante en aves porque generalmente es en las aves donde se transmite de mayor o de una manera más fácil hacia el ser humano. En cuanto a la morfología, el nombre de Campylobacter proviene de una palabra griega que significa bacilo curvo. Y realmente los Campylobacters son bacilos curvos, bastante delgados y que tienen una forma particular como una forma de una S. Realmente los Campylobacter son espirilos. Se catalogan como gram negativos por sus capacidades tintoriales y algo muy importante es que si ustedes observan los Campylobacter se ven como una forma de una S y cuando hay dos microorganismos juntos se observa esta eh, forma muy particular que se le llama una forma de alas de gaviota. Esto se da principalmente por la unión de dos microorganismos y por sus características de los flagelos que da este aspecto de alas de gaviota. Hablando de la movilidad, los Campylobacter son móviles porque tienen flagelos polares. Los flagelos pueden ser tanto monótricos como anfítricos. Esto va a depender de la especie y esto les da una movilidad muy peculiar. Y es que los Campylobacters pueden moverse en forma de tirabuzón o de espiral. Entonces, esto le permite a los Campylobacters muchas veces atravesar barreras, como la barrera mucosa, y permite entonces que puedan colonizar áreas como el intestino o también áreas genitales, donde la cantidad de moco pues tiende a ser bastante grande. En cuanto a sus características sensoriales, Campylobacter puede teñirse con la coloración de Gram, pero hay una modificación y en lugar de utilizar safranina como un colorante de contraste, se utiliza el carbón fuchsina. También puede teñirse únicamente con carbón fuchsina diluida, pero esto normalmente se hace cuando tenemos una cepa pura. Mientras que no tenemos cepa pura, se puede utilizar en la coloración de Gram con la modificación final de cambiar safranina como colorante contraste por carbón fuchsina. Algo que no es parte de la morfología, pero que lo voy a hablar acá y después voy a ahondar más adelante en las características de cultivo, es la capacidad de crecer de la atmósfera en la cual crecen los Campylobacter. Los Campylobacter son microaerófilos estrictos, es decir, que para el crecimiento de los Campylobacter necesitamos una
atmósfera que tenga una tensión de oxígeno entre un 5 a un 10% y entre un 1 a un 10% de CO2. Para que puedan crecer, tiene que cumplirse esta atmósfera de microaerobiosis. En cuanto al hábitat, los campylobacters, como ya les mencioné anteriormente, pues forman parte de la microbiota normal, tanto de la mucosa bucal como genital y entérica de mamíferos y de aves. De esta manera pueden llegar a coexistir especies que sean saprófitas con especies que sean patógenas. En cuanto a la distribución pues es a nivel mundial y va a encontrarse en la naturaleza principalmente en agua y en suelos. Llegan a al agua y el suelo principalmente porque pues va a haber contaminación fecal de mamíferos y de aves hacia estos lugares. Al ser habitantes normales de intestino, pues obviamente va a ser los campylobacters van a ser excretados a través de heces y es así como pueden llegar entonces a contaminar agua, suelos y aún alimentos. En cuanto a la taxonomía, es importante que esta taxonomía ha ido cambiando a lo largo de los años, esto a través de estudios genéticos, de manera que actualmente de la clase Epsilon protobacteria y dentro de este grupo pues están agrupadas todas las bacterias que son curvadas o espiraladas, pero que tienen la característica de crecer en microaerobios. Se encuentran dentro del orden Campylobacterales. Aquí se incluyen tanto la familia Campylobacteracea como la familia Helicobacteracea. Entonces, tenemos el orden Campylobacterales, la familia Campylobacteracea y el género es el género Campylobacter. Eh, Dentro de las especies de Campylobacter, pues existen más de 59 especies y 16 subespecies. Las especies y subespecies más importantes para nosotros son Campylobacter fetus, subespecie veneralis, Campylobacter fetus, subespecie fetus, y Campylobacter jejuni, subespecie jejuni. Dentro de cada una de las especies hay subespecies y pueden haber también biobares. Esta diferenciación se basa estrictamente en características bioquímicas dentro de la misma especie. Es decir, que taxonómicamente y genéticamente son iguales, lo que va a variar dentro de ellas son características bioquímicas. Y esta variación en cuanto a características bioquímicas ayuda muchas veces a su diferenciación y a poder dar un diagnóstico final. Dentro de estas principales especies que les hablé, tenemos entonces acá del género Campylobacter, tenemos a la especie Campylobacter fetus, subespecie veneralis. Esta va a encontrarse principalmente en el aparato reproductor bovino, produciendo entonces una enfermedad venérea en el ganado, produciendo muerte embrionaria temprana y una infertilidad que tiende a ser temporal en los bovinos. Campylobacter fetus, subespecie fetus, puede encontrarse en el intestino de ovejas, cabras y ganado bovino, pero ojo que aunque se encuentre en el intestino, puede producir abortos. También en el caso de ovejas y cabras puede producir el nacimiento de terneros débiles y en el caso específico de bovinos también produce aborto esporádico. Entonces, las especies Fetus subespecie veneralis y Fetus subespecie fetus, tanto en bovino como pueden producir, perdón, en bovino aborto esporádico. En el caso de fetus, produce específicamente en ovejas esta particularidad. En el caso de Campylobacter jejuni, este se va a encontrar en intestino de mamíferos y de aves, produciendo también abortos en ovejas, enteritis en perros, hepatitis aviar y enterocolitis en humanos. Las especies de Campylobacter se dividen también por características relacionadas con la temperatura a la cual pueden crecer, teniendo entonces que, perdón, van a haber dos grupos
de especies que van a agruparse dependiendo sus características en cuanto a la temperatura de crecimiento. Entonces tenemos a las especies termófilas o termotolerantes y tenemos a las especies que no son termófilas. Dentro de las especies termófilas o termotolerantes vamos a tener aquellas que crecen a temperaturas de 42 grados centígrados. Esto es principalmente importante porque, si ustedes se recuerdan, la temperatura corporal de las aves es de 37 a 42 grados centígrados, por lo que las campylobacteriosis, o perdón, las campylobacterias que son termófilas o termotolerantes crecen bastante bien en las aves de corral y por lo tanto estas aves son el principal reservorio de estos campylobacters. Dentro de este grupo vamos a encontrar a Campylobacter jejuni, subespecie Yeyuni, que es el principal causante de gastroenteritis en humanos. Esto a nivel mundial ocupa más o menos el 80% de las enfermedades causadas por Campylobacter se le atribuyen a Campylobacter jejuni. Luego tenemos a Campylobacter coli. Esta también produce gastroenteritis en humanos, pero en menor proporción, se calcula un 10% que producen las gastroenteritis. Y dentro de este grupo, pues también tenemos a Campylobacter lari, a Campylobacter upsaliensis y a Campylobacter helveticus. Dentro del grupo de los Campylobacters que no son termófilos, pues estos van a crecer a una temperatura de 37 grados centígrados. Estas campylobacterias van a estar adaptadas más a la mucosa vascular, a la mucosa genital o a la mucosa oral. Dentro de este grupo encontramos a Campylobacter fetus con sus diferentes subespecies, subespecie fetus, subespecie veneralis y testudinum. También encontramos aquí a Campylobacter iointestinalis, que este es importante en cerdos, Campylobacter concisus, Campylobacter rectus, curvus y ureolíticos. Acá, Patojo, les dejo un QR si ustedes quisieran ahondar un poquito más en la clasificación de las Campylobacter, pues acá está un link donde ustedes pueden entrar y ahondar bastante más en la clasificación, que como les digo, es una clasificación que tiende a ir, conforme van habiendo más estudios, variando cada vez. En cuanto a las características de cultivo de Campylobacter, las características de cultivo van a incluirse tres aspectos bastante importantes. Dentro de estos aspectos está la atmósfera a la cual se va a hacer el cultivo, la temperatura, porque ya vimos que hay campylobacterias que son termófilas y otras que no son termófilas, y dependiendo muchas veces de esto, pues van a ser los diferentes medios de cultivo que se utilicen para, eh, la reproducción de estos campylobacters. Entonces, en cuanto a, perdón, en cuanto a las características de atmósfera, hablamos anteriormente que las campylobacterias son microagrófilas estrictas. Entonces, van a necesitar entre un 5% de oxígeno, como les mencioné anteriormente, de un 5 a un 10% de oxígeno, de un 1 a un 10% de CO2 y también requieren algún porcentaje de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros vamos a cultivar los Campylobacters, vamos a utilizar entonces jarras con kits comerciales. Estos kits comerciales normalmente traen estas cantidades de oxígeno, de CO2 y de nitrógeno. Estos kits se compran y luego cuando nosotros vamos a incubar, se meten las placas dentro de la jarra, se agrega uno de estos sobres de los kits comerciales y esto va a generar entonces un gas que va a permitir finalmente que se dé esta característica atmosférica donde pues, se reduce la cantidad de oxígeno y se aumenta la cantidad de CO2 para que puedan crecer los campylobacters. En relación a la temperatura, cuando nosotros vamos a incubar placas que tenemos sospecha donde
el agente etiológico es una campylobacteria termófila, la temperatura de incubación es de 42 grados centígrados y esto se deja incubar entre 24 y 48 horas. Mientras que para las campylobacterias que no son termófilas, la incubación se hace a 37 grados centígrados y tardan mucho más, son más lentas en crecer, por lo que el tiempo de incubación es entre 48 y 72 horas. En cuanto a los medios de cultivo, en esta parte pues va a variar dependiendo si las campylobacterias que nosotros o el campylobacter que nosotros vamos a incubar es termófilo o no es termófilo. Normalmente, cuando nosotros tenemos campylobacterias que son termófilas, se pueden utilizar varios medios de cultivo, pero algo importante de estos medios de cultivo es que van a llevar añadidos antibióticos. Como vamos a ver, la mayoría de las muestras que nosotros, de donde podríamos aislar los campylobacter, son muestras que van a venir muy contaminadas. Entonces, se le agregan antibióticos a estos medios de cultivo para inhibir el crecimiento de toda esa flora acompañante o de la flora que puede llegar a inhibir el crecimiento de las campylobacterias. Entonces, hay varios medios de cultivo. Está este agar skirrow o el agar campi CBA. Estos dos medios pues tienen como base el agar sangre, pero se les agrega vancomicina, trimetoprim, polimixina B o cefoperazona y estos permiten entonces la inhibición de todos estos microorganismos que podrían inhibir el crecimiento de Campylobacter. Está este otro agar, MCCAD, que es un agar que tiene carbón activado y también desoxicolato de sodio. Además, tiene vancomicina, anfotensina B, y esto lo que permite es que no haya crecimiento de algunas enterobacterias y también inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivo. Como les mencionaba anteriormente, hay muestras que vamos a usar para el aislamiento de Campylobacter que pueden venir altamente contaminadas o que la cantidad de Campylobacter sea muy baja. Entonces se utiliza este medio Preston que se va a utilizar como un medio de preenriquecimiento. Entonces muchas veces lo que se hace es que se siembra primero la muestra en este medio Preston, sirviendo esto como un preenriquecimiento y se deja unas 4 o 6 horas a 37 grados centígrados. Y luego entonces, a partir de este medio, ya se pueden sembrar los diferentes agares. Y esto pues asegura un poquito más que se pueda de alguna manera llegar a hacer el cultivo o el aislamiento de Campylobacter. En el caso de los Campylobacters que no son termófilos, normalmente se utiliza un tipo de siembra diferente y es a través de una filtración de membrana. Para esta filtración de membrana, pues se pueden utilizar medios de cultivo no selectivos, como un agar sangre, un agar chocolate, un agar columbia, y a estos se les pone entonces esta membrana filtrante. Lo que se hace es que se hace un preparado de la muestra y se coloca un ml sobre este filtro. El filtro se coloca entonces el agar, sobre el agar se coloca el filtro y sobre el filtro entonces ya se coloca la muestra. Se deja reposar aproximadamente media hora o una hora para permitir entonces que las campylobacterias que se puedan encontrar en la muestra pasen a través de este filtro. Este filtro tiene un poro de 0.4 micras, entonces solo bacterias muy pequeñas como Campylobacter pueden pasar a través de él, quedando entonces retenidas en este filtro cualquier flora acompañante o cualquier bacteria que sea parte de la microbiota normal. Y luego de esta media hora o una hora se quita entonces la membrana esperando que el crecimiento se dé entonces en ese medio de cultivo. Y de esa forma entonces se hace la siembra de las campylobacterias que no sean termófilas. Algo importante en cuanto a los Campylobacter es que tienen susceptibilidad a ciertos antibióticos y esta susceptibilidad va a ser muchas veces que se pueda hacer la identificación ya de la especie como tal. Y para eso entonces vamos a utilizar algunas pruebas bioquímicas. Sí, ajá. Disculpe, para las que no son termófilas, solo se utiliza la filtración por membrana.
Exacto, para ellas filtración por membrana y para el resto sí utilizamos los demás medios de cultivo. En el laboratorio de microbiología lo que hacemos normalmente, porque no tenemos todos estos medios, es utilizar la filtración de membrana para cualquier Campylobacter, pero sí poniéndole especial atención a el origen de la muestra y el tipo de la muestra para asegurarnos que se pueda hacer pues un aislamiento real de la bacteria. ¿Está bien? ¿Será que puedes repetir el medio Preston? Disculpe. ¿Qué es lo que trae el medio, qué es lo que hace el medio Preston? Este se utiliza como un medio de preenriquecimiento. Algunas veces las muestras que nos llevan al laboratorio, como vamos a ver más adelante, pueden ser heces o pueden ser lavados prepuciales o vaginales y por lo tanto pueden venir, en el caso de los lavados prepuciales o vaginales, una cantidad muy baja de Campylobacter o en el caso de que la muestra provenga de heces, eh, aunque la cantidad de Campylobacter sea adecuada, va a venir acompañada de microbiota normal o de algunas otras bacterias que puedan llegar a inhibir el crecimiento de Campylobacter. Entonces, el medio Preston se utiliza, normalmente es caldo, se utiliza como un preenriquecimiento que ayuda entonces a eliminar toda esa flora acompañante y a permitir un mejor desarrollo de Campylobacter. Entonces, a partir de ese medio Preston, ya se harían las siembras en los otros agares. No sé si ahí quedó más claro, Kimberly. Sí, doctora, gracias. Ok. Doctora, Entonces, disculpe. Doctora, sí, sí. solo una pregunta igual con los medios. Ujú. Con el agar Skiro y el Arcampi, creo que es. Sí. Ujú. O sea, ¿por qué es que están ahí juntos? O no entendí muy bien eso. Porque estos dos tienen básicamente los mismos antibióticos. Mientras que este otro agar, además de traer antibióticos, trae carbón activado. Ok, Pero gracias. ok, básicamente estos van a traer solo antibióticos añadidos, mientras que este MCCAD lo que trae además es carbón activado. Ok, entonces en cuanto a las pruebas bioquímicas, todos los Campylobacter son oxidasa positivo. La prueba de la catalasa tiende a ser variable y esto normalmente va a las que son catalasa positiva, van a ser las Campylobacter que son termófilas. Eh, por eso es que es variable porque dependiendo de qué tipo de Campylobacter sea, puede ser positivo o negativo. No fermentan carbohidratos, esto es importante porque no van a fermentar ningún tipo de carbohidratos y la producción de ácido sulfídrico también se utiliza para la diferenciación entre especies. Hay una prueba que es específica para Campylobacter jejuni y es la prueba del hipurato de sodio. Campylobacter jejuni es la única que va a ser positiva y lo que demuestra entonces esta prueba en específico es la presencia de la enzima hipurato hidrolasa que contiene Campylobacter jejuni. Es la única que lo tiene y ayuda a diferenciarla entonces de todo el resto de Campylobacter. Y como les mencionaba anteriormente, la susceptibilidad a antibióticos en el caso de Campylobacter sí se usa para diferenciación entre especies. Entonces, vamos a utilizar el ácido nalidíxico y la cefalotina para identificar entonces entre especies. Si se dan cuenta, Campylobacter fetus, su especie veneralis, es resistente al ácido nalidíxico, pero es sensible a la cefalotina. Entonces, se hace una siembra en un agar, se ponen los sensidiscos y ya se ve la resistencia o la sensibilidad y esto también va a ayudar entonces a la diferenciación entre una y otra especie. Pues bien, vamos a ver ahora la epidemiología en general de las campylobacterias. Entonces, los reservorios principales van a ser las aves de corral, el ganado ovino, los cerdos, perros y gatos. Estos van a ser los reservorios principales y esto se debe a que, como les mencioné anteriormente, pues son habitantes normales de la mucosa intestinal, bucal y genital en estos animales.
Algo importante es que todos estos animales pueden fungir como portadores asintomáticos, por lo mismo que forman parte de su microbiota. Cuando ya se exacerba el crecimiento, entonces ya estos animales dejan de ser asintomáticos y empieza a haber una infección activa. Al tener como parte de su microbiota las campilobacterias, los animales normalmente están excretando cantidades de estas a través de la materia fecal, contaminando de esta manera el agua, el suelo y pueden llegar a contaminar también el alimento. La forma de transmisión se da a través de la forma oral y en el caso de las campilobacterias que tienen una forma de transmisión venérea, pues la transmisión se da a través de esta forma venérea por medio de coito. Entonces, ¿cómo se da la epidemiología de la enfermedad? Pues tenemos animales que tienen de manera normal las campilobacterias en la mucosa oral, intestinal y genital, y ellos van a servir entonces como reservorio, ya sea porque el animal presente una infección activa o porque sean portadores asintomáticos. Pueden ellos llegar a contaminar entonces productos de origen animal que luego sean de consumo humano. Pueden también a través de sus heces contaminar suelo y agua y también el contacto con mascotas puede llegar a contaminar muchas veces al ser humano. Algo importante dentro de la epidemiología de la enfermedad es el papel que juegan las aves dentro de la enfermedad, ya que las aves normalmente van a contener Campylobacter en el intestino, excretándola a través de heces, pero también a la hora del faenado puede que haya contaminación de la canal con las heces del ave. Esta no haya una buena cocción del alimento y llegue a ser ingerido entonces por el ser humano. Y así puede entonces el ser humano contagiarse con cualquiera de los tipos de Campylobacter. No sé si alguien tenía por ahí una duda, ¿no? ¿Estamos bien? En el caso entonces de los seres humanos, los Campylobacter pueden causar gastroenteritis, que es la mayor afección que van a causar en el ser humano, dándose la causada principalmente por Campylobacter jejuni en un 80% y seguida en menor medida por Campylobacter coli. También Campylobacter lari, Upsaliensis y helveticus pueden llegar a causar gastroenteritis en el ser humano. Estas gastroenteritis, como vamos a ver más adelante, tienden a ser autolimitantes y realmente no tienen mayores consecuencias, excepto en personas inmunocomprometidas o en pues, niños muy pequeños o ancianos. Pero también en el ser humano puede llegar a causar septicemias y abortos en el caso de Campylobacter fetus, subespecie fetus. Esto no se da de manera muy común, pero sí puede llegar a darse. En el caso de los animales, Campylobacter produce gastroenteritis, septicemia, abortos esporádicos y también puede causar infertilidad. Los campylobacters que vamos a encontrar en el tracto digestivo de los animales, y se los puse en orden de relevancia o de mayor a menor. En bovinos vamos a encontrar Campylobacter jejuni, intestinalis, coli fetus. En los ovinos, Campylobacter jejuni, coli sputorum, biovar fecalis. En porcinos, coli jejuni, intestinalis, mucosalis y fetus. Y finalmente en aves, pues Campylobacter jejuni. Si se dan cuenta, Campylobacter jejuni y coli son los principales en los animales, importante en cerdos y intestinales. También se encuentra fetus a nivel de tracto digestivo. Ahora, específicamente en el tracto genital, vamos a encontrar Campylobacter fetus subespecie veneralis, Campylobacter fetus subespecie fetus, Sputorum biovar sputorum, Sputorum biovar fecalis, jejuni, coli e intestinalis. Entonces, básicamente todos se encuentran tanto en el tracto digestivo como en el tracto genital. Esto es especialmente importante porque no significa que porque una Campylobacter, como en el caso de jejuni, se encuentre principalmente en el tracto digestivo, no pueda causar alguna afección en el tracto genital de los animales. ¿Cuáles son entonces los factores de virulencia que tienen los Campylobacter? Especialmente son 4 factores de virulencia y estos se deben principalmente al flagelo. En cuanto a la motilidad, el flagelo
como ya vimos anteriormente, le permite entonces moverse dentro de la mucosa, tanto gastrointestinal como genital. Y algo muy importante en cuanto a esto es que, pues, lo vamos a ver un poquito más adelante en la patogenia de la enfermedad, pero pues Campylobacter está normalmente adecuado o adaptada a colonizar las mucosas. Entonces, pues la presencia del flagelo lo que le ayuda es a moverse de mejor manera dentro de la mucosidad. También los Campylobacter tienen dentro de su estructura, tienen adhesinas que básicamente están atribuidas a proteínas de membrana y estas adhesinas le van a permitir adherirse a la mucosa tanto intestinal como genital. Además, también tiene invasinas. Estas invasinas principalmente están codificadas por el gen CAD y estas le van a permitir que invadan la célula epitelial. Algo importante en cuanto a las adhesinas es que también algunos Campylobacter tienen la capacidad de formar unos pilis que les permite adherirse también a la membrana del enterocito principalmente. Y algo muy importante en cuanto a los factores de virulencia es que Campylobacter tiene la capacidad de producir toxinas. Todos los Campylobacter producen endotoxinas. Específicamente, Campylobacter jejuni tiene una enterotoxina que es muy parecida a la enterotoxina de Vibrio cholera y de ahí se deriva las diarreas que pueden llegar a ser sanguinolentas en el caso de Campylobacter jejuni. Normalmente se diferencian de las diarreas producidas por Vibrio cholera, pero la enterotoxina es bastante similar. Y otra toxina que producen los Campylobacter son las citotoxinas, específicamente esta toxina distensora citolítica, que es la que le va a permitir hacer el mayor daño dentro del organismo del animal. Hablando entonces de la patogenia de la enfermedad principalmente se va a dar como ya hablamos, Campylobacter pues está bastante adecuado o adaptado a colonizar ambientes donde haya mucosa y por lo mismo puede llegar bastante fácil hacia la mucosa intestinal o a la mucosa genital. A través entonces de sus flagelos puede llegar hacia estas mucosas. El movimiento del flagelo le permite entonces llegar hasta la superficie y producir entonces ya la adherencia de las campylobacterias. Entonces, va a haber una ingestión de alimento o de agua contaminada o de suelo contaminado y llega entonces Campylobacter hacia el tracto gastrointestinal. A través de los flagelos se puede desplazar por la mucosa, llegando hacia las células epiteliales. Ya en las células epiteliales van a actuar entonces las proteínas de membrana, las adhesinas y las invasinas y van a permitir entonces que haya unión de Campylobacter hacia las células. Aquí hay algo bastante importante y es que Campylobacter puede llegar a infectar las células de manera intercelular o de manera intracelular. De manera intercelular, lo que va a hacer es que va a poder penetrar a través de la unión de las superficies celulares y atraviesa de esta manera la membrana. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Pues una vez ingresa Campylobacter, va a alterar obviamente esta barrera y van a empezar a ver pérdida de electrolitos, pérdida de líquidos. Hay mayor paso para más cantidad de bacterias a través de esta ruptura y empiezan a llegar mayores células de defensa del organismo. También puede ingresar hacia la célula de una forma intracelular y una vez ingresa hacia la bacteria puede entonces causar a través de sus toxinas pues ya un daño, principalmente daña el ADN celular. Este daño hace que ya haya una detención del ciclo celular y por lo tanto pues hay una distensión celular que termina en la lisis de las células.
Al haber esta lisis, pues ya va a haber mayor liberación de líquidos, hay edema, hay ya daño epitelial, hay infiltración de los neutrófilos, se pierde entonces esta integridad de la membrana, de la mucosa, y pues, ya se da el dolor abdominal, la diarrea, y en casos que ya sean más graves puede llegar a darse una diarrea también sanguinolenta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de laboratorio? Pues el diagnóstico de laboratorio se va a realizar dependiendo de cuál sea el cuadro clínico que se observe. Si el cuadro clínico es gastroentérico, la muestra a llevar al laboratorio pues van a ser heces. ¿Cómo se lleva la muestra al laboratorio? Pueden poner la muestra de heces en un frasco. Es importante que este frasco sea hermético, pero que no se cierre completamente, sino que se deje cierta cámara de aire para que se forme entonces ese ambiente microaerobio dentro de la muestra. También se puede utilizar un medio de transporte como es un carrier modificado para poder transportar las muestras. En el caso que el cuadro clínico sea un cuadro genital, pues la muestra a llevar al laboratorio, en el caso de los toros, es lavado del prepucial para llevar esmegma prepucial y este se coloca en solución fisiológica. De igual manera, pueden hacer un lavado cérvico-vaginal y llevar moco cérvico-vaginal en el caso de las vacas. Si ya hubiera aborto del feto abortado, pueden llevar el contenido del abomazo u órganos parenquimatosos, como en el caso del pulmón, y también si todavía tienen la placenta, pueden llevar placenta al laboratorio para hacer el diagnóstico. Les dejo por acá un código QR para que ustedes vean cómo se hace esta toma de muestra, que normalmente esto no es algo que se haga comúnmente en el laboratorio, que lo hagamos nosotros o que pudiéramos tener alguna práctica, pero sí es algo importante para más los que se vayan a dedicar al trabajo en campo, que sepan ustedes cómo se hace esta toma de muestra, que es bastante específica y que ayuda bastante en el diagnóstico final. Pues bien, las muestras entonces se llevan al laboratorio y se puede hacer un cultivo, como ya hablamos anteriormente, utilizando, si es necesario, hacer un preenriquecimiento, el caldo o el medio Preston y los medios de cultivo específicos, o a través de una membrana filtrante también se puede hacer el el aislamiento. También puede utilizarse el ELISA para detectar anticuerpos, pero realmente es el cultivo la prueba gold estándar. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producir los Campylobacter en los animales? Está la campylobacteriosis genital bovina, el aborto esporádico por Campylobacter, esto en ovejas y cabras, la campylobacteriosis intestinal en perros, hepatitis aviar en las aves y campylobacteriosis intestinal humana. Vamos a ver de manera bastante rápida cada una de ellos, patojos. Ustedes tienen en la plataforma los capítulos respectivos para que puedan ahondar un poco más en cada una de estas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de campylobacteriosis genital bovina, el agente etiológico es el Campylobacter fetus, subespecie veneralis. Los Campylobacter en los bovinos van a producir una enfermedad reproductiva y esto es importante porque va a caracterizarse por una infertilidad temporal asociada a la muerte embrionaria temprana. Se va a dar esta muerte embrionaria en el primer tercio de gestación, es decir, en los primeros 90 días va a haber esta muerte embrionaria y por eso hay una infertilidad temporal. La transmisión es una transmisión venérea. Esto se va a dar ya sea porque hay una monta natural o porque haya una inseminación artificial en la cual se utilice semen contaminado. Es importante que los toros son portadores asintomáticos y esto se debe principalmente a que la bacteria va a sobrevivir en las criptas prepuciales y en el glande del pene. En el caso de las hembras va a permanecer o a colonizar el área cérvico-vaginal, pero en el caso de los toros principalmente, si se recuerdan ustedes un poco de su histo, se recuerdan que el prepucio y el pene van a estar recubiertos de un epitelio escamoso estratificado y este epitelio va a presentar algunas criptas.
Estas criptas van aumentando en número y en profundidad mientras el animal va creciendo. Entonces, los toros jóvenes, normalmente estas criptas no son tan profundas y no hay tantas criptas, por lo que los toros jóvenes tienden a tener cierta resistencia a la infección, mientras que en un toro adulto, donde ya las criptas aumentaron en número y en profundidad, crean entonces condiciones en donde pueden sobrevivir los campylobacter. En el caso de las hembras, pues Campylobacter, y por eso es que los toros actúan como portadores asintomáticos. En el caso de las vacas, va a colonizar el área cérvico-vaginal y acá entonces va a persistir a nivel de la vagina. Cuando hay una fase progestacional, entonces estos microorganismos se van a fijar más a la mucosa, produciendo endometritis y salpingitis. Y finalmente, pues esto ocasiona la muerte precoz del embrión. Y por eso es que es en el primer tercio de la gestación donde va a haber una muerte embrionaria. Algo que es importante y que les mencioné anteriormente es que Campylobacter fetus o subespecie fetus se puede encontrar también presente causando una enfermedad de tipo reproductiva, aunque su ah, sitio o su hábitat principal se encuentra en el tracto gastrointestinal, pero también puede entonces llegar a causar abortos esporádicos en bovinos, aunque es en menor grado que Campylobacter fetus subespecie veneralis. En el caso de los ovinos y caprinos, se produce un aborto esporádico causado por Campylobacter fetus, subespecie fetus, pero también lo puede causar Campylobacter jejuni. Aquí el aborto es un aborto que tiende a ser tardío. Y esto entonces se va a dar, también puede causar una infertilidad temporal en el caso de los ovinos. La transmisión es una transmisión fecal oral y esto se va a dar porque la infección empieza como una infección entérica. Esta infección entérica lo que hace es que se produzca una colonización, se da una bacteriemia y entonces esta diseminación sistémica produce que haya una colonización del útero y en hembras gestantes va a dar lugar entonces a una placentitis necrótica. Esto entonces va a inducir a un aborto y puede llegar a, de alguna manera, nacer terneros, pero estos terneros pues van a nacer débiles o nacen terneros muertos. Esto debido a que en el caso del aborto en ovinos se da de manera tardía. En las necropsias se va a observar focos necróticos en el hígado. Estos focos necróticos son bastante característicos porque las lesiones van a ser lesiones bastante redondas. Los límites son elevados y pálidos, pero el centro va a ser oscuro y se observa como más deprimido que el resto de las lesiones. Entonces, es una lesión bastante característica de los Campylobacter en los ovinos. Entonces, si ustedes observan a la necropsia esta lesión y están teniendo abortos tardíos, podrían sospechar entonces de una infección por Campylobacter. En el caso de los perros, Campylobacter va a producir una diarrea que es bastante leve en los perros y esta es causada principalmente por Campylobacter jejuni. Realmente afecta a animales jóvenes o animales que estén inmunocomprometidos. Es una afección que tiende a ser asintomática y hasta que hay una gran cantidad de Campylobacter se dan los signos propios de la infección y por lo tanto, si ustedes encuentran Campylobacter en una muestra de heces, solo que esté en grandes cantidades, se le podría atribuir la infección a estas campylobacterias. Porque como les digo, normalmente las infecciones por Campylobacter a nivel intestinal en los perros tienden a ser autolimitantes. Pero sí, algo que sí es importante es que pueden llegar a agravar cuadros cuando el animal tiene otras afecciones entéricas, como la presencia de Giardia o de algunos helmintos.
En el caso de la hepatitis aviar también la van a encontrar en la literatura como hepatitis vibriónica aviar. En el caso de las aves, como les mencioné anteriormente, son portadoras de Campylobacter jejuni, subespecie jejuni, y también de Campylobacter coli. Esto, al ser portadoras, pues van a liberar a través de las heces bastantes cantidades de Campylobacter y de esta manera pueden llegar entonces a infectar camas, alimento y agua. Entonces, en las aves la infección tiende a ser asintomática y por lo tanto las aves van a ser portadoras y van a eliminar a través de las heces grandes cantidades de Campylobacter. Cuando ya se presentan lesiones en la necropsia, pues se pueden observar lesiones hemorrágicas y necróticas a nivel de hígado. Y lo más importante en cuanto a la campilobacteriosis en aves es que van a fungir como una fuente de infección por contaminación de canales en el rastro, que puede llegar a contaminar canales que finalmente contaminen al ser humano. Y por último, vamos a ver la campilobacteriosis intestinal humana. Esta está producida en un 80% por Campylobacter jejuni, subespecie jejuni, y en un 10% por Campylobacter coli. Estas dos son, dentro de las que les mencioné anteriormente, consideradas como zoonosis. Hay algunas otras que también pueden llegar a contaminar los alimentos, como Upsaliensis y Helveticus, que en menor medida también pueden llegar a producir estas enfermedades. Que son las causas, la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo, según la OMS. Los síntomas se van a presentar a partir de los 2 a los 5 días postinfección en caso que se presenten síntomas, porque la mayoría de veces la enfermedad suele ser autolimitante o puede aparecer una diarrea leve o un leve dolor abdominal. Pero cuando se presenta, la sintomatología va a ser diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náusea y vómitos, y esto va a durar alrededor de 3 a 6 días. Pero si esto no se resuelve, pueden haber algunas complicaciones como bacteriemia, hepatitis, pancreatitis y aún producir abortos. Normalmente estas complicaciones pues, se van a dar en casos de personas que estén inmunocomprometidas. Pero algo muy importante es que Campylobacter en los humanos puede producir este síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome pues ya de tipo neurológico, que sí es grave y que puede dejar a las personas con una secuela bastante grave. Normalmente, ¿cómo se evita estas campilobacteriosis intestinales humanas? Pues con el correcto tratamiento de los alimentos. El pollo bien cocido, la leche o productos lácteos que pasen por la pasteurización y el agua que pase por un proceso que permita que sea agua potable. Cuando esto no se cumple, puede haber también contaminación cruzada que llegue a contaminar otros alimentos que estén listos para el consumo. Esto a través principalmente de utilizar tablas, cuchillos o algunos utensilios que se utilizaron para productos crudos que luego van a pasar por cocción, principalmente carne de aves, y que se utilicen las mismas superficies para alimentos como ensaladas o algún otro alimento que no vaya a pasar por ningún otro proceso, es decir, que sean alimentos listos para el consumo. Entonces, a través de contaminación cruzada también podría dar Campylobacter a causar una campylobacteriosis intestinal. Entonces, patojos, esto sería todo por la clase de hoy. De hidrolasa, había mencionado. Sí, ajá, perdón, es esta enzima hipurato, y lo que va a hacer es que va a cambiar, entonces acá está, hacia el medio de cultivo, hacia un medio de color morado, y esto es más que todo cromogénico para evidenciar que sí tiene esta enzima y que es entonces Campylobacter jejuni. La enzima. Una duda, para el laboratorio presencial del jueves, ¿solo va a haber corto final del laboratorio de enterobacterias? Sí, solo. Ok, gracias. Ujú.